He sido invitado a este espacio para hablar sobre innovación en el aula y sobre cómo podemos ser mejores maestros. Sin embargo, estoy seguro que en el auditorio hay personas mucho más idóneas que yo para tratar estos temas con la autoridad que dan la experiencia y la dedicación académica. Y por el respeto que les profeso a ellos y a ustedes, no me puedo conceder esa licencia que a mi edad me parece cuando menos presuntuosa. En lugar de ello, he decidido, y pido la venia del doctor Barragán y de Ivonne Suárez, para apartarme un poco del libreto y referirme a unos hechos que reconfiguran y dan sentido al objeto de mi exposición, a saber, la utopía de una sociedad democrática cimentada en el conocimiento. Me refiero a la muerte de 3 de mis mejores maestros, quienes en vida dejaron su huella en mi vida de forma tal que, más allá del dolor que me produjeron y producen sus partidas, lamento mucho como profesor hoy que las siguientes generaciones de estudiantes no tengan la oportunidad de conocerlos. Me refiero en el orden cronológico de los hechos, primero al profesor Alfredo Correa de Andrés, asesinado por paramilitares y quien reiteradamente inició sus clases con la máxima: pongámonos de acuerdo que todos tenemos derecho al desacuerdo. En segundo lugar, a la profesora María Mercedes Rabat de Muñoz, quien tuvo la valentía de instigarnos a afrontar proyectos aún por encima de nuestra propia expectativa. Y tercero, al reciente fallecimiento de Luis Alberto Gómez Araujo, quien fuera mi decano en la Universidad del Norte y quien en la confrontación respetuosa me enseñó una de las más bellas lecciones que he recibido: en la educación no soy yo, en la educación somos nosotros. Estoy seguro que todos los que han amado y perdido a un maestro comprenden a qué me refiero. Esa sensación de que el mundo sería mejor si en lugar de relevarlos, nos hubiéramos vuelto sus compañeros en esta batalla, conformando un ejército de grandes maestros y grandes discípulos, conviviendo y construyendo juntos la universidad. Si los profesores de hoy tenemos la fortuna de lograr ser verdaderos maestros, al momento de partir, ese sentimiento se repetirá en nuestros discípulos y se reiniciará el ciclo. Es desde estos sentimientos que me he atrevido a repensar, sonará suntuoso, la sociedad colombiana, y del ejercicio ha surgido el experimento de la clase que a continuación les narro. Toda organización social tiene una pregunta previa inmanente: ¿cómo superan las sociedades la tragedia de la muerte? La muerte del rey, la muerte del genio, la muerte de sus maestros. Y la pregunta parece relativamente sencillo: la tradición. Pero la tradición no entendida como lo entregado o la acumulación del objeto que se entrega, sino el acto de la entrega o la técnica de la entrega. Y encontramos entonces que esa técnica de la entrega necesariamente tiene que conservar o tiene que referirse a la técnica que permita conservar o memorizar el objeto entregado. Y en la historia tenemos múltiples ejemplos. Algunas sociedades escogían dentro de sus mejores muchachos aquellos que tuvieran especiales capacidades de memoria, y entonces, para evitar que se fueran, les cortaban las piernas o les sacaban los ojos para hacerlos depender de la comunidad. Afortunadamente para ellos aparece la edad de piedra y el tallado en piedra, que permite conservar, independientemente del miembro que se escoja como sacerdote o chamán o depositario de la memoria comunitaria, la historia de la comunidad. Y así sucesivamente hemos encontrado luego los metales, el grabado en metal, en bronce, luego el papiro, luego el papel,
y recientemente el documento digital. Visto desde el más antiguo hasta el más reciente, cada paso o cada instrumento de innovación representó una gran revolución en los instrumentos de comunicación, brindando mayor movilidad respecto de los anteriores y permitiendo que se profundizara no solo en la tradición vertical, sino también horizontal. Pero visto desde el más nuevo hasta el más antiguo, cada paso hacia atrás también implica un aspecto positivo. El papel se conserva mucho mejor que el documento digital, además que funciona sin electricidad. El metal mucho mejor que el papel, y definitivamente la piedra mucho mejor que el metal. Y entonces, teniendo este aspecto en mente, empezamos a pensar en la democracia. Y resulta que en la monarquía y en la aristocracia la responsabilidad de la sociedad recaía sobre los hijos de los reyes o de los aristócratas. Desde el momento en que alguien nacía, se suponía o se podía definir si tenía posibilidades o no de llegar a ser gobernante. Y el criterio, el linaje y la dinastía. Hijo de buen gobernante debe ser bueno, y aparece la democracia y nos dice: un momentico, eso no necesariamente es cierto. Ni hijo de buen gobernante es necesariamente bueno, ni hijo de malo es necesariamente malo. Y reemplaza el criterio del linaje y la dinastía por el criterio de la ciudadanía. La buena nueva: todos podemos ser gobernantes. La mala nueva: ¿quién se forma para hacerlo? Eso nos pone en una encrucijada importantísima en relación con la democracia. La democracia, en su objetivo final, supone que todos los ciudadanos, el más débil de ellos, el menos educado de ellos, tiene por lo menos la mínima formación para poder tomar decisiones de calidad en lo público. Y eso supone necesariamente una sociedad del conocimiento. ¿Y a quién le corresponde eso? Nos corresponde a nosotros. El sistema educativo es, en las sociedades modernas, la institución en la cual se perfecciona la tradición. Es el espacio donde los mayores le dicen a los más jóvenes, con la esperanza que vivan más, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos en las artes? ¿En qué estamos en las ciencias? ¿En qué estamos en los deportes? A la mayoría se nos olvida en qué estamos en lo público. Y en consecuencia, tenemos genios en las artes, genios en el deporte, genios en la ciencia, pero muy rara vez genios en la política. ¿Cómo romper ese ciclo? Es decir, que el presupuesto de la democracia, la sociedad del conocimiento, definitivamente no es un hecho en la realidad. Dos llaves fundamentales, reducidas como todo modelo. Primero, hacer pública toda información pública en el marco de una política de la memoria. Esa política de la memoria teniendo en cuenta todos los instrumentos sin descartar ninguno. Y segundo, un continuado esfuerzo por parte de la ciudadanía liderada por el sistema educativo para aprovechar la información, actuar y generar nuevo conocimiento público. ¿Y eso es posible desde la cátedra? El experimento dice que sí. Más que concentrar la narración de mi experiencia en las metodologías para transmitir mejor el conocimiento jurídico a los estudiantes, quisiera concentrarme en los aspectos que son replicables y que podrían ser escalables eventualmente en todas las disciplinas. El contexto del experimento: la ciudad de Cartagena de Indias, al mismo tiempo se hizo en Barranquilla, en la Universidad del Atlántico y parte de la Universidad del Norte. Institución principal, definitivamente el Tecnológico Confenalco. Programa Derecho, asignatura Derecho Procesal Civil, cuarto año de carrera, secciones 4, 8 y 9. El periodo del experimento de enero de 2011 a septiembre, es decir, hasta hoy, y continúa en desarrollo. Las reglas: cómo evaluamos la clase, y el diseño de la dinámica de la clase, pues no es, el diseño de la dinámica no es cómo doy la clase para ver cómo evalúo, sino cómo evalúo para ver cómo diseño la clase.
En este caso tenemos múltiples herramientas. La primera, ensayos, diagramas y glosarios, que son ejercicios individuales o en grupo donde se espera y se le exige al estudiante que se atreva a pensar, incluso a equivocarse. Segundo, los quizzes, donde no se pregunta por lo que repite el profesor, donde se pregunta por los trabajos de los compañeros, procurando que se lean entre ellos. El trabajo social, que representa el 10% de la nota no negociable, también es un componente de la evaluación. Trabajo final y de investigación, parciales orales y escritos, y la personificación del autor, que implica que el estudiante al principio del semestre escoge un autor determinado y se dedica a personificarlo. Hubo una estudiante que me dijo abiertamente: profesor, yo quiero ser Lady Gaga. Al principio me causó gracia, pero luego entendí que era un ejercicio muy interesante tratar de comprender lo que Lady Gaga, Diomedes o cualquier otro cantautor popular pudiera expresarse respecto de los temas que discutimos en clase. Las herramientas para que esto sea posible. Si quieres enseñar latín a Juan, primero conoce a Juan y luego aprende latín. Primera sesión de clases, estudiantes al paredón, contra la pared, y se les toma una foto y se crea una lista autónoma de la clase. En esa lista tenemos la foto, el código, la cédula, el nombre completo, el teléfono, el email, la dirección, la fecha de nacimiento, su historia laboral, y no se le pide tipo de sangre, orientación sexual, para no ser tan invasivos. Si pudieran, también se pediría. Las audioclases acumuladas. Al final de cada clase procuramos grabar entre 5 y 15 minutos máximo un resumen de lo que hemos estudiado. Ese resumen que los hemos estudiado se cuelga en una plataforma que se llama Dropbox y está a disposición de todos los estudiantes, tanto los que lo solicitan, que han pasado o que no están en clase, incluso estudiantes de segundo semestre asistiendo por esta vía a las clases de séptimo. Las fotografías del tablero, que complementan la grabación de audio. Normalmente la grabación de audio es una explicación o una narración de lo que está en el tablero. Los trabajos de los semestres anteriores y paralelos. Entonces el estudiante decide compartir sus trabajos como parte de la dinámica, y el que llega pues puede explorar todo lo que han hecho sus compañeros, los compañeros del curso de al lado y eventualmente los de las otras universidades, y al mismo tiempo construir a partir de eso su propio trabajo. En este caso, carpeta de proyecto social, dentro de las opciones, el arte de servir. Ese es un proyecto presentado por los estudiantes de este semestre. Módulo de integración documental. Para poder hacerle seguimiento a todo ese ejercicio fue necesario, al lado de la lista propia, desarrollar sistemas de seguimiento. En la asistencia, en el tablero, ahí se muestra, en la primera imagen al fondo, se muestra la lista de asistencia, y arriba es un hipervínculo para los tableros. Entonces podemos saber exactamente qué estudiantes estuvieron en qué clase y qué vimos en esa clase. Eso nos permite hacer un seguimiento mucho más detallado. Las plataformas que hoy usamos gratuitamente. Utilizamos Dropbox, que es un disco duro virtual que, en la medida que uno invita vecinos, nos da mayor capacidad de almacenamiento. Facebook, porque permite mayor interacción y además está cercano con las actividades diarias de los estudiantes. Y un email que nos sirve básicamente de respaldo o de backup, como llaman los ingenieros, para la información por si en alguna de las otras dos plataformas falla. Y ya pasó. El semestre pasado, en la Universidad del Atlántico, se me borraron 75 archivos de un solo. Afortunadamente la plataforma tiene sistemas de trazabilidad y pudimos reconstruir toda la carpeta, en aquel caso de la asignatura de deontología jurídica, y definitivamente resultan insuficientes para crecer. Escalando el modelo. ¿Qué pasaría si, de pronto no todos, pero si un número considerado de profesores en el país decidiéramos aplicar esto independientemente de la ideología y del contenido de la clase? La primera consecuencia es que el profesor deja de ser instrumento de la tradición
y pasa a ser un instrumento de la innovación. ¿Cómo es eso posible? Solo ayer veía un estudiante de segundo semestre, diría yo, dándole cátedra a uno de décimo, que ya supuestamente había dado la asignatura, sobre la improrrogabilidad de la competencia. El estudiante no tuvo que asistir a la clase para poder conocer ese tipo de conceptos y podérselos explicar a quienes supuestamente le llevan 4 años de experiencia en su clase. Piensen eso mismo. El estudiante llega al principio del semestre, puede ver toda la materia, no solo la de una vez, sino la de los últimos 4, 10 o 15 años acumuladas, en resúmenes de 15 minutos, y cuando llega a su clase, el estudiante no espera que usted le repita la misma carreta que está en la grabación. El estudiante espera nuevos retos y a usted, como profesor, le corresponden nuevos retos. El trabajo social. Son 1.500.000 estudiantes en todo el país. Piensen ustedes, yo puedo llenarme la boca diciendo ya tenemos 5 parques rescatados con este ejercicio. Y solo representa el 10% de una nota. ¿Se imaginan lo que podrían hacer 1.500.000 estudiantes cuando dentro de su objeto de calificación, entiéndase de premio, se contempla el servicio? No más centro ni periferia. En Colombia solo tenemos 64 municipios con universidades. Solo 64 de 1.102. Eso deja 1.038, discúlpenme los ingenieros y matemáticos si hierro, 1.038 municipios sin universidades. Y además, cada universidad en el modelo de proximidad definitivamente obliga a distribuir el capital humano dentro de esas 64 municipios. Y no sobra exaltarlo, no sobra ser genios para decir que en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, excepcionalmente en Barranquilla y Cartagena se concentran los profesores más calificados del país, en detrimento del resto del país. Y entonces el centro, robusto y orgulloso, condena el subdesarrollo del resto del país. Con esta herramienta se rompe la dependencia de la proximidad y podríamos tener un niño en Leticia que sale de su clase de historia y entonces tiene la oportunidad de ver o de escuchar a 30 profesores de todo el país, 30 profesores de todo el país hablando del mismo tema. Pienso que eso sería revolucionario. Se rompe el monopolio del conocimiento y se favorece la reproducción del genio autodidacta. No es necesario, sonará atrevido decirlo, no será necesario, por lo menos no obligatorio ni imperativo, acudir a la universidad para aprender. Y eso, pues no tendremos muchos genios que puedan ser maestros siendo autodidactas, pero en Colombia tenemos varios ejemplos de historia a resaltar. Estanislao Zuleta, Nicolás Gómez Dávila, la Totola Momposina, y así montones de ejemplos de genios que son excepcionales, pero que en este modelo probablemente aparecerían más. Y en esa dinámica de la integración del sistema educativo entre sí mismo, se fortalece la tradición horizontal, vertical de arriba a abajo, de abajo a arriba, diagonal, como queramos verlo. Y ese instrumento de la tradición lo tenemos a nuestras manos. Respecto del acompañamiento y de la formación in situ, debo resaltar definitivamente que permite un observador calificado para opinar sobre la metodología de la clase. Impulsa al docente a repensar la clase continuamente. Promueve el surgimiento de una comunidad docente de aprendizaje. Contribuye al control de calidad docente y al mejoramiento continuo. Y favorece que las buenas prácticas se extiendan entre la comunidad académica. Finalmente, en lo personal, debo decir que el ejercicio propuesto con la convocatoria, las visitas y las reflexiones in situ, así como las tormentas de ideas pedagógicas de Ivonne Suárez, constituyen una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido desde que me inicié como docente. Por ello, les ruego un fuerte aplauso para el Departamento de Pedagogía del Tecnológico de Confenalco y todo su equipo. Esto ha sido maravilloso.